Listos ya para conversar con Ramiro García, connotado jurista, penalista capitalino, que como siempre pues aquí tiene foro abierto, micrófono abierto por su gran capacidad académica, porque es un hombre que nos ilustra con criterios. Así que bienvenido Ramiro. ¿Cómo observas la situación actual del país? Comencemos por esta decisión de la Fiscal General de la Nación de ella misma solicitar que se reactive su juicio político, el cual tendría fecha ya en el mes de septiembre o a inicios de octubre, una vez que culmine el juicio de la ministra Palencia. Bienvenido, Ramiro. Pocho, buen día. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mira, yo creo que me parece que es una actitud valiente de parte de la señora Fiscal General. Me parece que su intención es ya dar por finiquitado este tema de una vez, teniendo en cuenta aparte que la mayoría de bloques legislativos se han pronunciado ya en el sentido de que no apoyarían este juicio político. Así que me parece que el correísmo cada vez se ha ido quedando más solo en esta aventura de enjuiciar políticamente a la fiscal general, más allá de que estamos en un país en donde cualquier cosa puede suceder. Si no, mira lo que pasó en el juicio político a Fausto Murillo, por ejemplo. Pero dentro de lo previsible, yo creo que el resultado sería favorable para la doctora Salazar. Eso es lo previsible, Ramiro. Definitivamente creo que no van a haber los 70 votos. Además, porque a nadie le conviene sumarse en este momento a un juicio político ante una persona que goza de muy buena imagen general. Ahora, te pregunto sobre el tema Wilman Terán, sobre dos casos de Wilman Terán. Primero, el habeas corpus correctivo que planteó algunos juristas, incluso el jurista Felipe Rodríguez, ha hecho un artículo al respecto en donde argumenta y sostiene que quien verdaderamente no manejó bien la audiencia fue la representación estatal a través del SNAI, que no hicieron la defensa correcta y que los jueces, en este caso las juezas, no incurrieron en ninguna falta, sino que simplemente ante una mala participación del SNAI cabía darse el traslado de celda, por un lado. Y por otro, este nuevo habeas corpus que está presentando Wilman Terán, ya no para cambiarse de celda como fue el inicial, sino ya ahora para exigir su libertad. ¿Cuál es tu opinión sobre los dos casos? Bueno, a ver, sobre el primer habeas corpus que presentó, creo que más allá del sustento que presentó Terán, que cada vez se vuelve como más loco, ¿no? Tiene ha tomado una actitud totalmente bufonesca, pero por el otro lado, como señalas tú, la representación del SNAI creo que fue deplorable. Me parece que por poco y más se acogen al silencio y dejaron que los argumentos de Terán sean los únicos que se tomen en cuenta a la hora de decidir. Ahora, una cosa es que te cambien de celda o que te cambien de cárcel y otra cosa es que te liberen. Yo creería que ese nuevo habeas corpus que ha presentado Terán, pues no creo que va a tener el destino que el primero. Yo difícilmente veo que se lo acepten. Porque además la prisión preventiva está bastante bien sustentada. No veo por dónde, porque además está claro que Terán ha tratado de interferir con los testimonios de los otros testigos, ha tratado de amedrentar a los testigos, es decir, de interferir contra la buena marcha del proceso penal en el que él se encuentra involucrado. Así que difícilmente creo que se concede el habeas corpus, porque en este caso la prisión preventiva cumple su función. Doctor García, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto tenerlo acá en Punto de Orden esta mañana. El día de ayer un gusto saludarlo. El día de ayer tuvimos un nuevo escándalo en el Consejo de Participación Ciudadana. Se fueron ahí nombrando de mamarrachos en ni sé qué, con los integrantes Verduga y Guarderas. ¿Qué opinión le merece este nuevo escándalo que pasó ayer en el Consejo de Participación? Bueno, más allá del tema puntual de la discusión por el cual intercambiaron improperios entre los dos vocales, lo que está claro es que el Consejo de Participación Ciudadana no da más que mantener la atribución de elegir a las altas autoridades de la justicia y de control en manos del Consejo de Participación Ciudadana, jugar a perder. Me parece que una nueva consulta popular debe contemplar nuevamente, porque ya en su momento se preguntó a la ciudadanía, pero debe contemplar nuevamente la posibilidad de quitar esa atribución al Consejo de Participación Ciudadana
que definitivamente, bien, venga quien venga, porque este no es un problema de nombre. Ponga a quien le ponga, eso no funciona bien. Y no funciona bien porque es un órgano que no goza de ninguna representación democrática. En todos los países desarrollados, o sea, no es que no deben estar locos los franceses, los alemanes, los españoles, los gringos, los japoneses, en todos los países desarrollados se deja al legislativo, que es el órgano de mayor representación democrática, la designación de las altas autoridades de control y de justicia. Solo acá se quiso reinventar el agua tibia y generar una suerte de Frankenstein ciudadano al que se le encargaría estas atribuciones. Y ha sido un completo fracaso. Yo creo que una reforma constitucional en ese sentido es imperiosa. Ramiro, apartándonos un poco de lo jurídico y de lo judicial y yendo a lo político, tú eres un hombre de opinión política también, no solamente te limitas a tu ámbito académico, sino que constantemente opinas de diferentes temas en X o en redes sociales, y una de ellas también opinas de política. Algo que yo advertí hace 3 días, cuando una vez que se cerraron las primarias de las diferentes organizaciones políticas, y veo que ahora otros medios de comunicación se hacen eco, está bien, no es que yo soy el dueño de la idea, pero me di cuenta inmediatamente y ya de a poco la gente también lo va haciendo. ¿Qué pasa con los dirigentes políticos capitalinos, con los dirigentes políticos quiteños? De a poco han venido cediendo su espacio en diferentes contiendas presidenciales y se ha llegado ya al extremo en donde hay más candidatos y sin embargo no hay uno solo representativo de Quito. No importa si haya nacido o no en Quito, que haya hecho su actividad política en Quito, que haya sido candidato a concejal en algún momento, alcalde de Quito, a prefecto de Pichincha, o sea, que sea un dirigente político como lo fue en su momento Yamil Maguad, Rodrigo Paz, Sixto Durán, que no nacieron en Quito, pero que la gente los visualizaba como dirigentes políticos quiteños. No hay ni uno. Y el único que estaba para saltar a la contienda, que era Pedro José Freire, se bajó a última hora para cederle su puesto a Jan Topic. Entonces, no hay un solo dirigente capitalino, que no hay quien hoy haga dirigencia política de alta gama en la capital de la República, Ramiro. Mira, Pocho, la clase política quiteña, mejor dicho, la clase dirigencial quiteña, serrana en general, se ha alejado completamente de la dirigencia política. Es decir, mientras en la costa tú ves todavía que los dirigentes gremiales, los dirigentes sindicales, gentes empresariales, se mantienen dentro de lo político, en la sierra tú ves que no. Tú ves que la dirigencia gremial hace rato, por ejemplo, que un presidente de Cámara de Comercio o de Cámara de Industriales no está dentro de la ley política. Hay una especie de divorcio conceptual entre lo dirigencial y lo político que hace que en Pichincha, que en Quito, estemos muy metidos en actividades dirigenciales y muy lejos de la política. Y te lo digo en primera persona. Yo he sido 2 veces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y lo lógico sería dar el salto político y la verdad no me animo. ¿Y por qué? Porque tenemos una concepción, creo que diferente de la política, y eso ha hecho que quienes hemos hecho dirigencia en ciertos estamentos sociales, gremiales, no decidamos dar el salto. Y eso está muy mal porque a la final hemos delegado a políticos sin ninguna capacidad dirigencial y sin ninguna representatividad, justamente el que esté en los puestos de representación política, y eso no está pasando factura. Mira lo que está pasando con el alcalde de Quito. O sea, Quito en este momento organizacionalmente es un desastre. Y es un desastre porque no hay ninguna... O sea, tenemos la percepción de que no hay ninguna representación política de parte del alcalde. En Guayaquil pasan las cosas diferentes. En Guayaquil, por ejemplo, la presidencia de Barcelona es un puesto netamente político. A nadie se le ocurre que la presidencia del Independiente del Valle sea un trampolín a la alcaldía, por ejemplo. O sea, es muy, muy complicado este tema. Entonces, tenemos una concepción lastimosamente diferente y eso hace que una región, que una ciudad, que la capital, esté muy huérfana de representación política. Pero Ramiro, pasa algo en Quito, porque, a ver, Quito es una ciudad muy política, es la ciudad más política del Ecuador, no solamente porque ahí... Es una ciudad burocrática de burócratas políticos. Sí, está bien. A ver,
Una cosa es la política electoral y otra cosa es la política burocrática. No, claro. Pero lo que te... Ya, pero como te quería explicar, o sea, sí, es una ciudad burocrática porque es la capital, pero cuando tú vas a Quito, te lo digo yo, voy a Quito, tú vives allá en Quito, todo el mundo habla de política, el taxista habla de política, el que te ilustra los zapatos habla de política, todo el mundo habla de política, o sea, el primer tema de opinión que hay en la capital de la República, sus habitantes, no hablemos de la burocracia, sus habitantes es de temas políticos, cosa que no pasa acá. Ahora en Guayaquil sí está creciendo mucho la opinión política callejera, pero aquí todavía incluso se comparte con la deportiva. En Quito básicamente el habitante es político, entonces por eso yo llamo que es una ciudad política. Pero en cambio, mira lo que está pasando, hoy no tiene candidatos, es la única capital de las capitales, digamos, no digo la única capital del mundo, pero por ejemplo las capitales cercanas de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, es la única capital que ya ni siquiera tiene sus diarios tradicionales. O sea, es algo inconcebible. O sea, los diarios tradicionales que fueron Diario El Comercio, especialmente Diario Hoy, ya no existen físicamente, sino solamente digitalmente. No tiene diarios. La Hora es un importantísimo diario, pero es un diario más de circulación nacional, provincial, sí, no, etcétera. Comercio, por ejemplo. Claro, pero los diarios tradicionales desaparecieron en Quito, no tienen candidatos a la presidencia. Por eso digo, ¿qué está pasando con Quito en ese sentido? Claro, y tú mismo hace un momento, por ejemplo, hacías referencia a Pedro Freile, que es un buen amigo y una persona a quien le conozco, pero no, él salta a la política sin haber participado en absolutamente nada. O sea, porque si tú te pones a ver, tu hoja de vida es de cero, casi cero. Entonces, eso te demuestra que la gente que tiene alguna trayectoria en Quito está muy reacia a incursionar en lo político, que se está construyendo un sector empresarial medianamente fuerte, pero totalmente alejado de lo político, a diferencia de lo que pasa en la costa, en donde hay que reconocer, o sea, ahí la gente sí dicho en términos coloquiales, sí se moja, ¿no? Entonces el dirigente gremial salta a lo político. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil termina siendo asambleísta o ministro de Estado y salta a lo político. Acá en Quito, pues está pasando el fenómeno exactamente inverso. Mientras más alta la representación gremial o social, menor interés en la representación política. Claro, y por esa línea también, pero yo creo que hay que encontrar un tipo de balance entre los dos, porque no puede ser también que nos inundemos de candidatos cuyas, digamos, que no tienen las certificaciones, por así decirlo, para ser candidatos a la presidencia, ni tampoco en la otra región carecer de candidatos que tienen las certificaciones. Entonces, mi pregunta va también a un lado de, porque parece que el sistema no está funcionando de la mejor manera, no tenemos las pautas en el sistema democrático que permitan que, por ejemplo, ahorita estamos viendo 17 binomios presidenciales, que me parece una locura realmente. El día de ayer Andrés Ortiz, nuestro panelista también aquí en Radio Centro, publicó publicó una columna muy buena sobre precisamente esto y me sentí identificado, que, o sea, realmente la persona que va a votar se termina confundiendo ya de tantas alternativas, tantas personas que carecen de una ideología marcada. Entonces, ¿cómo se puede reformar nuestro sistema democrático para que esto no ocurra, para que haya un filtro un poco más severo y permita que no cualquier persona se lance a ser presidente? Mira, lo que pasa es que mientras no reformes la Constitución no puedes controlar esto. O sea, los requisitos para la presidencia de la República están en la Constitución. Y cualquier persona, mientras no reformes la Constitución, y mientras tengas un sistema electoral que permita que cualquier organización no solamente pueda participar, sino inclusive participar en el reparto de fondos públicos para campaña, pues vas a tener esto y más. Es decir, cada vez vemos más movimientos y más candidatos y menos propuestas. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, de los 17 candidatos, ¿cuál ha propuesto algo en materia de seguridad penitenciaria? Que es uno de los focos de violencia y de inseguridad más fuertes que tiene el país. Vas a ver que ninguno. Si yo te pregunto de los 17 candidatos, ¿cuál tiene una sola propuesta en materia de educación superior, de educación universitaria, coherente? Vas a ver que ninguno. Entonces, mientras más proliferación de candidatos y de movimientos tenemos,
por otro lado tenemos una mayor precarización conceptual en lo político. Ramiro, y sobre ese tema, ya para ir culminando la entrevista, preguntándote a ti diferentes cosas, porque insisto, tú eres un hombre de criterio muy amplio. Yo sí propongo tres reformas al Código de la Democracia para evitar esta proliferación excesiva de candidaturas. Tres reformas que no generan ningún tipo de discriminación ni impiden el libre derecho de participación ciudadana política, nada de eso. Solamente son tres reformas. La primera, poner tope a la inversión publicitaria de campaña. O sea, para que tampoco venga alguien y porque es multimillonario, pone 50 millones de dólares, a lo mejor tiene más facilidades de ganar la presidencia. No, se le pone un tope. El mismo tope que hay ahora, máximo hasta 1 millón y pico en publicidad de campaña, 1 millón y pico, 1.500.000 dólares. Se le pone un tope, pero eso sí, que lo pague el candidato o que lo pague su organización política o que lo paguen las personas que apoyan esa candidatura, que ya no la pague más el Estado ecuatoriano a través del CNE. Esa es una reforma. La otra reforma que propongo es que las organizaciones políticas nacionales que decidan no poner candidaturas presidenciales queden exentas de incurrir en causal de tarjeta amarilla o desaparición del registro electoral. Pero en cambio, si participan y no superan el 5%, no podrían participar en la próxima elección nacional. Porque ¿qué pasa, Ramiro? Que hay organizaciones políticas que para evitar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, para usar términos futbolísticos, participan a ver qué pasa, porque si no participan, ahí sí ya definitivamente quedan eliminadas. Entonces, lo que hay es que proponerle a las organizaciones políticas que en un momento determinado les conviene más bien no poner candidato que poner candidato. Y una tercera reforma, que para mí es muy importante, que para ser candidato debe de ser o afiliado o adherente a una organización política, pero si es independiente, deberá de firmar un compromiso notarizado con la organización política con la que participaría por lo menos con 6 meses de anticipación. Porque de lo contrario pasa lo que hemos observado, Ramiro, que hay políticos desesperados por ser candidatos, que andan por la izquierda democrática, por centro democrático, por el Partido Socialista, andan buscando por donde les ponga. por donde encuentren un camino para meterse de candidato. Entonces un irrespeto total a lo ideológico, a lo político. O sea, aquí lo que vale es ser candidato y punto. Hoy en día para ser candidato solo tienes que tener 35 años, ser ecuatoriano y estar en derecho de ejercer tu función, ejercer un cargo político, nada más. Estas reformas, así es, estas reformas las planteo, Ramiro, ¿qué opinas tú? No, mira, a mí me parecen reformas bastante coherentes. Yo creo que se debería abrir una mesa de debate sobre las reformas al régimen electoral, porque está claro que esto no da para más. Y está claro que además, en la medida que van pasando el tiempo y que van sucediéndose los diferentes legislativos, se va pauperizando el nivel del debate legislativo. O sea, compara lo que teníamos en 1980 en el legislativo, donde en un mismo hemiciclo debatía León Febres Cordero con Jaime Hurtado González, René Mollé con Carlos Julio Arosemena, Julio César Trujillo, Raúl Vaca Carbo, Rodrigo Borja. Y mira lo que tenemos ahora, que es para llorar a gritos, salvando honrosas excepciones. Entonces, yo creo que esa pauperización del debate legislativo también incide directamente en un menor nivel de la calidad democrática y de la calidad legislativa de las leyes. Eso incide directamente en la calidad de las leyes que se proponen. Entonces, estamos haciendo las cosas de manual, pero un manual que se llame cómo hacer todo mal en política. Y yo creo que es hora de cambiar. Sí, sin duda, me parece que son propuestas coherentes las que tú planteas, que deberían debatirse, cambiarse, mejorarse, aprobarse, lo que sea, pero empecemos por debatir. Y a mí me parece súper valioso, Pocho, que se empiece proponiendo cosas, proponiendo ideas, sentarnos alrededor de ideas. Eso es lo sano. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por tu participación, siempre valiosa.